1944. Viktor Frankl está en Auschwitz. Acaban de quitarle todo, su ropa, su dignidad, su manuscrito de años escondido en abrigo. Familia gaseada. Futuro destruido. Un guardia SS le grita que camine al barraco. Frankl nota algo imposible, su mente sigue siendo suya. Pueden controlar su cuerpo, pero no pueden obligarlo a desesperarse. No pueden forzarlo a rendirse internamente. En ese momento, en el peor infierno que humanos han creado para otros humanos, Frankl descubre algo que revolucionará psicología. La última libertad humana es elegir la actitud ante cualquier circunstancia. Esa revelación se convertirá en logoterapia, el único método terapéutico nacido directamente del peor laboratorio de sufrimiento de la historia. Hoy te mostraré exactamente cómo funciona. Paso a paso. Como método aplicable, no solo como filosofía bonita. Viktor Frankl no desarrolló logoterapia en consultorio bienes confortable. La forjó observando quién sobrevivía mentalmente en campos de exterminio nazis versus quien colapsaba completamente. No era necesariamente el más fuerte físicamente. Era quien tenía una razón para seguir vivo. Un hijo esperando en casa. Un libro por terminar. Una promesa por cumplir. Algo que daba sentido al sufrimiento imposible. Esa observación brutal se convirtió en método terapéutico completo, ayudar personas a encontrar sentido en su existencia, especialmente cuando enfrentan sufrimiento que no pueden eliminar. Porque aquí está la verdad incómoda que Frankl vio: muchas personas sufren no solo por circunstancias objetivas dolorosas, sino por vacío de sentido que convierte dolor normal en agonía existencial insoportable. Al final de este video comprenderás los 3 pilares fundamentales de logoterapia que transforman enfoque terapéutico. Cómo aplicar el método concretamente en situaciones reales, no solo teoría. ¿Por qué funciona cuando otras terapias fallan con ciertos tipos de sufrimiento? ¿Qué distingue logoterapia de psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual y enfoques humanistas? ¿Y cómo reconocer cuando alguien necesita específicamente este enfoque? No te prometo que logoterapia resuelve todo. Frankl jamás prometió eso. Te prometo comprensión profunda de método probado en condiciones extremas y aplicable en vida ordinaria con sufrimiento extraordinario. Antes de continuar, claridad total, este video es educativo. Explora los principios de logoterapia para que comprendas el método que Frankl desarrolló. No sustituye terapia profesional. Si enfrentas depresión, ansiedad, trauma o crisis existencial significativa, busca psicólogo o psiquiatra cualificado, idealmente entrenado en logoterapia si este enfoque resuena contigo. Comprender teoría es valioso. Aplicarla terapéuticamente requiere entrenamiento profesional y supervisión. Frankl identificó algo que lo separó radicalmente de Freud y conductistas de su época. Algo que sus profesores vieneses consideraron herejía psicoanalítica. Algo que cambió completamente qué preguntas hace terapeuta en sesión. Para entender qué vio Frankl, necesitas primero comprender que dominaba psicología cuando él entrenaba en Viena de los años 20 y 30. Y créeme, era completamente opuesto a lo que descubriría en Auschwitz. Viena, 1930. Frankl, joven psiquiatra brillante, estudia bajo gigantes, seguidores de Freud por un lado, de Adler por otro. Freud enseña: humanos buscan principalmente placer, evitar dolor. Todo reducible a impulsos sexuales y agresivos reprimidos. Adler responde: no, humanos buscan poder, compensar inferioridad. Frankl observa pacientes. Algo no cuadra. Ve hombre de 40 años, exitoso, sin trauma sexual aparente, sin crisis de poder. Pero vacío devastador. Doctor, tengo todo lo que se supone debo querer. ¿Por qué me despierto cada mañana preguntándome para qué levantarme? Freud diría: represión sexual no resuelta. Adler diría: compensación inadecuada de inferioridad. Frankl intuye: este hombre sufre de algo diferente. Vacío de sentido. No busca placer ni poder.
Busca razón de existir. Frankl empieza a desarrollar teoría: humanos tienen voluntad primaria de sentido. No secundaria a placer o poder, primaria. Sus profesores se burlan. Frankl, estás abandonando ciencia por filosofía barata. Entonces llega 1942. Nazis lo deportan. Barracas de Auschwitz. Frankl, prisionero 119.104, observa compañeros. Dos hombres, condición física similar. Mismo racionamiento. Mismo trabajo esclavo brutal. Uno se rinde mentalmente en semanas. Deja de lavarse. Deja de hablar. Deja de comer la poca comida disponible. Muere en mes. Otro aguanta. Mantiene dignidad interior. Comparte pan con más débiles. Sobrevive 3 años hasta liberación. ¿Diferencia? El que sobrevive habla constantemente de hijo de 6 años que dejó con vecinos en Viena. Tengo que volver. Tengo que verlo crecer. No puede quedarse huérfano. Ese pensamiento lo mantiene vivo cuando cuerpo pide rendirse. Frankl ve este patrón repetirse docenas de veces. Los que sobreviven psicológicamente no son necesariamente los más fuertes, más jóvenes o mejor alimentados. Son los que tienen sentido pendiente. Un médico que prometió terminar investigación sobre tuberculosis. Una mujer que necesita cuidar a hermana discapacitada en casa. Un rabino que debe preservar textos sagrados memorizados. Frankl entiende: Freud está equivocado. Adler está equivocado. La motivación humana fundamental no es placer ni poder. Es sentido. Y aquí está el descubrimiento que cambia todo: sentido no elimina sufrimiento. Le da propósito. Esos hombres en Auschwitz seguían sufriendo horrores. Pero sufrimiento con sentido es soportable. Sufrimiento sin sentido es destructor de alma. Frankl anota mentalmente cada observación. Su manuscrito original fue destruido al llegar, pero reconstruye teoría completa en pedazos de papel robados, escritos en momentos escondidos. Liberación 1945. Frankl reconstruye todo. Publica El hombre en busca de sentido en 1946. En ese libro, articula los 3 pilares fundamentales de lo que llamará logoterapia, terapia centrada en sentido, del griego logos, sentido, razón, propósito. Pero antes de ver esos pilares, necesitas entender algo crucial que separa logoterapia de toda otra psicoterapia. Freud pregunta en sesión: ¿qué trauma del pasado causa tu síntoma presente? Conductista pregunta: ¿qué conducta específica necesitamos modificar? Carl Rogers pregunta: ¿qué sientes ahora mismo? Frankl pregunta algo radicalmente diferente: ¿qué te está pidiendo la vida en este momento? ¿Qué sentido único puedes dar a esta situación específica que nadie más puede dar? Espera. Retrocede. ¿Qué me está pidiendo la vida? Sí. Frankl invierte pregunta existencial completa. Típicamente pensamos: ¿qué quiero yo de la vida? ¿Qué me hace feliz? Frankl dice: pregunta equivocada. Pregunta correcta: ¿qué quiere la vida de mí? Porque sentido no se inventa. Se descubre. Está en situación específica que enfrentas, en responsabilidad única que solo tú puedes asumir. Esto cambia completamente dinámica terapéutica. Imagina mujer de 45 años en sesión. Acaba de perder trabajo. Diagnóstico reciente: artritis reumatoide. Hijo adolescente problemático. Freud exploraría complejos infantiles. Conductista trabajaría manejo de ansiedad. Rollers validaría emociones presentes. Frankl pregunta: en esta situación específica, desempleo, dolor crónico, hijo que necesita guía, ¿qué llamado único te está haciendo la vida? ¿Qué respuesta solo tú puedes dar? Mujer inicialmente confundida, llamado: estoy destruida. Frankl no minimiza destrucción, pero reformula: exactamente. Estás destruida.
ese es tu punto de partida. Ahora, desde esa destrucción, ¿qué puedes crear que tenga sentido? ¿Cómo puedes transformar este sufrimiento en algo que valga la pena? Pausa larga. Mujer piensa. Quizá puedo usar mi experiencia con artritis para ayudar a otras personas recién diagnosticadas. Yo sé el terror que sienten. Podría ser mentora en grupo de apoyo. Y mi hijo necesita ver que su madre no se rinde. Esa es la lección más importante que puedo enseñarle. Eso es logoterapia en acción. No eliminó artritis. No recuperó trabajo. Pero transformó sufrimiento inevitable en plataforma para sentido. Ahora veamos exactamente cómo funciona este método paso a paso. Frank construyó logoterapia sobre 3 pilares filosóficos que funcionan como fundamentos prácticos de intervención terapéutica. No son abstractos. Son trabajables en sesión. El primer pilar es libertad de voluntad. El principio es, aunque circunstancias externas limitan opciones, humanos siempre retienen libertad última de elegir actitud ante cualquier situación. Frank lo llamó la última libertad humana. En Auschwitz probó esto en condición extrema. Nazis controlaban cuerpo de prisioneros completamente. Pero no podían controlar cómo prisionero procesaba internamente esa experiencia. Frank lo observó. Algunos prisioneros se volvían brutales como guardias. Otros compartían último pedazo pan con más débiles. Mismas circunstancias. Respuestas radicalmente diferentes. ¿Por qué? Libertad de voluntad. Veamos la aplicación terapéutica concreta. Cliente dice, no tengo opción. Mi jefe me trata horrible pero necesito trabajo. Estoy atrapado. Terapeuta logoterapéutico no niega restricción real, pero expande percepción. Tienes razón, no puedes cambiar a tu jefe ni renunciar ahora mismo. Esas opciones están cerradas. Pero sí puedes elegir cómo te relacionas internamente con esa situación. ¿La vives como humillación que te destruye o como reto temporal que fortalece tu carácter? ¿Como victimización o como lección sobre qué tipo de líder jamás serás cuando tengas equipo propio? Esto no es minimizar sufrimiento con pensamiento positivo barato. Es reconocer, incluso cuando no puedes cambiar situación, puedes cambiar postura existencial ante ella. Esa libertad, última, irreductible, es lo que nazis no pudieron robar a Frank en Auschwitz. Y es lo que tú retienes en tu peor circunstancia. El segundo pilar es voluntad de sentido. El principio, la motivación primaria del ser humano no es placer, según Freud, ni poder, según Adler, sino encontrar sentido en su existencia. Frank lo observó algo fascinante: personas pueden soportar sufrimiento extremo si tiene sentido, pero colapsan ante mínima incomodidad si parece absurda. Ejemplo extremo: prisioneros en campos que caminaban 20 kilómetros diarios en nieve con zapatos rotos para trabajos forzados. Si pensaban esto es tortura sin sentido, morían psicológicamente. Si pensaban cada día que sobrevivo es victoria contra mis opresores, estoy preservando testimonio de estos crímenes para el mundo, aguantaban. Mismo sufrimiento físico. Interpretación diferente. Resultado radicalmente diferente. Veamos la aplicación terapéutica concreta. Cliente con dolor crónico, ¿para qué seguir? Solo sufro. Terapeuta logoterapéutico no ofrece consuelo vacío. Trabaja búsqueda de sentido. Tu dolor es real. No puedo eliminarlo ni minimizarlo. Pero pregunto, ¿hay alguien que se beneficiaría de tu experiencia con este dolor? ¿Otros pacientes recién diagnosticados que necesitan escuchar que se puede vivir con esto? ¿Investigadores que necesitan tu perspectiva de paciente para mejorar tratamientos? ¿O con pérdida devastadora? Madre pierde hijo en accidente. Dolor insupportable. Frank jamás diría supéralo o busca el lado positivo. Diría, tu hijo era único. Irreemplazable. Esa pérdida es permanente. Pero pregunto, ¿cómo puedes honrar su memoria de manera que su vida breve tenga impacto duradero?
creando fundación en su nombre, compartiendo su historia, viviendo valores que él representaba. Sentido no elimina dolor. Le da propósito. Y propósito hace dolor soportable. El tercer pilar es sentido de la vida. El principio, la vida mantiene sentido potencial bajo cualquier circunstancia, incluso las más miserables. Este es el pilar más radical y controversial. Frankl afirma, no existe situación sin sentido potencial. Incluso en Auschwitz, cámara de gas esperando, familia asesinada, futuro destruido, sentido era posible. ¿Cómo? Frankl identificó 3 vías fundamentales para descubrir sentido. La primera vía son los valores creativos. Sentido por crear algo, obra de arte, proyecto, negocio, familia, contribución al mundo. Veamos un ejemplo aplicado. Ingeniero desempleado 50 años. Nadie lo contrata por edad. Logoterapia pregunta, ¿qué puedes crear que use tu experiencia de manera que empleo tradicional no puede? ¿Consultoría independiente? ¿Mentoría a jóvenes ingenieros? ¿Escribir manual técnico que falta en tu campo? Crear sentido desde limitación, no a pesar de limitación. La segunda vía son los valores experienciales. Sentido por experimentar algo o alguien, belleza, amor, verdad, naturaleza. Veamos un ejemplo aplicado. Paciente terminal, 3 meses de vida. No puede crear proyectos largos, pero sí puede experimentar profundamente. ¿Qué experiencias aún quieres vivir? ¿Ver amanecer en montaña? ¿Reconciliarte con hermano? ¿Escuchar nieto tocar piano? ¿Leer ese libro que siempre postergaste? Sentido no requiere tiempo infinito. Requiere intensidad de experiencia. La tercera vía son los valores actitudinales. Esta es la vía más radical y la que Frankl descubrió en Auschwitz. Sentido por la actitud que tomas ante sufrimiento inevitable. Cuando no puedes cambiar situación ni crear ni experimentar nada placentero, aún puedes elegir cómo enfrentas esa situación. Frankl vio esto en prisioneros que mantenían dignidad, compartían pan, consolaban moribundos. No cambiaban Auschwitz, pero elegían ser humanos compasivos dentro de Auschwitz. Veamos un ejemplo aplicado contemporáneo. Cuidador de padre con Alzheimer avanzado. Años de deterioro. Sin mejora posible. Agotamiento total. Logoterapia no minimiza, tu sufrimiento es real. Tu agotamiento es válido. Pero pregunta, en esta situación imposible, ¿qué actitud puedes tomar que tenga dignidad? ¿Puedes ver esto como acto de amor puro? ¿Como cierre de ciclo donde devuelves cuidado que Él te dio? ¿Como testimonio de qué dignidad humana persiste incluso cuando enfermedad destruye mente? Esa actitud no elimina dolor de ver padre perderse, pero transforma ese dolor de tragedia absurda a sacrificio con sentido. Y esa transformación es diferencia entre colapso y supervivencia psicológica. Ahora, estos 3 pilares son hermosos filosóficamente. Pero logoterapia no es filosofía. Es método clínico. Entonces, ¿cómo se aplica concretamente en sesión terapéutica? Aquí está el proceso paso a paso que Frankl desarrolló. Primer paso, establecer que el problema es vacío existencial, no solo síntoma clínico. Muchos pacientes llegan reportando depresión, ansiedad, adicción. Logoterapia pregunta, ¿qué está debajo del síntoma? Cliente, estoy deprimido. Medicamentos no funcionan bien. Terapeuta logoterapéutico no descarta depresión clínica, pero explora dimensión adicional. Además de síntomas biológicos, ¿sientes que tu vida carece de dirección? ¿Qué días son iguales sin propósito? ¿Qué tienes todo lo que, se supone, debes querer pero te sientes vacío? Si respuesta es sí, probablemente hay vacío existencial, no solo depresión bioquímica. Frankl llamó esto neurosis noogénica, sufrimiento que emerge del espíritu, del nous, no solo de psique o cuerpo. Requiere tratamiento que aborde dimensión de sentido, no solo síntomas.
Segundo paso, identificar áreas de sentido potencial usando las 3 vías. Terapeuta mapea vida del cliente en 3 dimensiones. Creatividad, ¿qué has creado o podrías crear que aporte valor? Trabajo, arte, familia, proyecto. Experiencia, ¿qué experiencias te han llenado de asombro o conexión profunda? ¿Cuándo fue última vez que experimentaste algo que te hizo sentir vivo? Actitud, ¿qué situaciones difíciles enfrentas donde tu actitud puede marcar diferencia, para ti o para otros? Cliente empieza a ver, sentido no está solo en grandes logros. Está en múltiples áreas accesibles. Tercer paso, usar intención paradójica para síntomas que bloquean búsqueda de sentido. Frankl desarrolló técnica específica para ansiedad y miedos que paralizan. Intención paradójica, hacer exactamente lo que temes o evitas, pero con humor e ironía. Veamos un ejemplo. Cliente con insomnio. Cuanto más trata de dormir, más despierto está. Ansiedad sobre no dormir causa el insomnio. Logoterapia, esta noche, tu tarea es no dormir. Intenta mantenerte despierto lo más posible. Si empiezas a adormecerte, resiste. Paradoja, al intentar no dormir, eliminas ansiedad sobre dormir. Cuerpo se relaja. Duermes. Otro ejemplo. Cliente con fobia social. Tiembla en presentaciones. Terror a que noten temblor. Terror intensifica temblor. Logoterapia, próxima presentación, tu meta es temblar lo más fuerte posible. Intenta batir récord de temblor visible. Al intentar exagerar síntoma voluntariamente con ironía, pierdes miedo. Síntoma disminuye. Esta técnica libera energía psíquica atrapada en síntomas para redirigirla a búsqueda de sentido. Cuarto paso, técnica de reflexión para hiperfocus destructivo. Muchos pacientes están atrapados en hiperfocus sobre sí mismos. ¿Por qué soy tan ansioso? ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Por qué me siento vacío? Esa reflexión excesiva sobre self intensifica el problema. Frankl llamó esto hiperreflexión. Solución, de reflexión, redirigir atención hacia afuera, hacia sentido. Veamos un ejemplo. Hombre obsesionado con encontrar felicidad. Lee 50 libros de autoayuda. Medita diariamente. Pero sigue infeliz. Logoterapia, deja de buscar felicidad directamente. Es contraproducente. En vez, busca situaciones que requieren tu contribución única. Felicidad llegará como efecto secundario, no como meta directa. Reasigna, ¿dónde puedes ser útil esta semana? ¿Quién necesita tu habilidad, tu presencia, tu perspectiva? Al enfocarse en servir, contribuir, crear, olvida su infelicidad. Y paradójicamente, se siente mejor. Quinto paso, confrontación socrática, preguntas que revelan sentido oculto. Frankl usaba preguntas poderosas que fuerzan cliente a ver sentido que ya existe pero no reconoce. Primera pregunta, si murieras mañana, ¿qué quedaría sin hacer que solo tú puedes hacer? Esto revela responsabilidades únicas. Segunda pregunta, ¿qué diría tu yo de 90 años a tu yo actual sobre cómo estás viviendo? Perspectiva de vida completa ilumina prioridades reales. Tercera pregunta, si esta situación difícil tuviera un sentido oculto, ¿cuál sería? Esto activa búsqueda activa de significado en vez de victimización pasiva. Sexto paso, establecer compromisos concretos hacia sentido. Logoterapia no termina en insights bonitos. Requiere acción. Terapeuta y cliente co-crean compromisos específicos. Esta semana, ¿qué acción concreta tomarás que alinee con sentido que identificamos? Llamar a familiar distanciado. Inscribirse en voluntariado. Comenzar proyecto pospuesto. Tener conversación difícil pero necesaria. Pequeños pasos hacia sentido. No transformación instantánea. Frankl era realista, sentido se construye acto a acto, decisión a decisión. Séptimo paso, seguimiento y ajuste, sentido evoluciona.
Crucial, sentido no es estático. Lo que daba sentido a tus 25 años quizá no funciona a tus 45. Logoterapia requiere revisión continua. ¿Qué te está pidiendo la vida ahora, en esta etapa, con estas circunstancias? Sesiones de seguimiento exploran, ¿acciones comprometidas generaron sentido esperado? ¿Surgieron nuevas oportunidades de sentido? ¿Cambios de vida requieren redefinir propósito? Este proceso de 7 pasos no es rígido. Es marco flexible que terapeuta adapta a cliente específico. Pero hay algo más que Frankl agregó y que distingue logoterapia radicalmente de otras terapias humanistas como Carl Rogers. Carl Rogers enseñó, terapeuta debe ser espejo empático. No dirigir. Solo reflejar. Frankl dijo, eso es insuficiente para vacío existencial. ¿Por qué? Porque cliente atrapado en vacío de sentido no sabe qué busca. Necesita confrontación respetuosa, no solo validación. Frankl llamó esto confrontación existencial. No es autoritario. Es socrático, preguntas que desafían cliente a ver más allá de percepción limitada actual. Veamos un ejemplo de diferencia. Cliente, no sé para qué levantarme cada mañana. Rollers respondería, escucho que sientes profunda falta de propósito. Eso debe ser muy doloroso. Frankl respondería, ¿es cierto que no sabes? ¿O es que sabes pero evitas responsabilidad que ese saber implica? Esa confrontación, respetuosa pero directa, fuerza honestidad más profunda. Muchas veces cliente sí sabe que daría sentido a su vida. Pero tiene miedo. O encuentra excusas. O espera que sentido aparezca mágicamente. Logoterapia dice, tú eres responsable de crear tu sentido. Nadie más puede hacerlo por ti. Esa responsabilidad es simultáneamente carga y liberación. Otro elemento único, optimismo trágico. Freud era pesimista, humanos esclavos de impulsos inconscientes. Humanistas como Rogers eran optimistas, humanos naturalmente buenos si se les da ambiente apropiado. Frankl era optimista trágico, vida incluye sufrimiento inevitable, la tragedia, pero siempre existe posibilidad de sentido, el optimismo. Esa combinación evita pesimismo paralizante, todo es inútil, y optimismo ingenuo, piensa positivo y todo se arreglará. En vez, ofrece, sufrimiento es real. Y aún así, sentido es posible. Esa postura permite trabajar con clientes en situaciones genuinamente horribles, enfermedad terminal, pérdidas devastadoras, traumas irreversibles, sin minimizar dolor ni sin rendirse a desesperanza. Finalmente, dimensión espiritual sin religión. Frankl habla de dimensión no ética, espiritual, del ser humano. Pero no es religioso necesariamente. Espiritualidad logoterapéutica significa capacidad humana de trascender situación inmediata, elegir valores, crear sentido. Funciona igual para ateos que para creyentes. Ateo encuentra sentido en contribución humanista, legado intelectual, amor por otros. Creyente puede integrar fe, pero logoterapia no impone creencias. Lo que importa, reconocer que humanos no son solo biología ni solo psicología. Tienen dimensión de búsqueda de sentido que requiere ser honrada. Viktor Frankl entró a Auschwitz como prisionero 119.104. Salió como testigo de verdad fundamental sobre naturaleza humana. El sufrimiento sin sentido destruye. El sufrimiento con sentido fortalece. Esa observación, probada en peor laboratorio de historia humana, se convirtió en método terapéutico completo que ha ayudado millones de personas desde 1946. Logoterapia no promete eliminar dolor. Promete algo más profundo, transformar relación con dolor inevitable. Los 3 pilares que viste, libertad de voluntad, voluntad de sentido, sentido potencial bajo cualquier circunstancia, no son solo filosofía bonita. Son fundamentos aplicables en sesión terapéutica concreta. El método de 7 pasos que exploramos, desde identificar vacío existencial hasta compromisos específicos hacia sentido, es marco probado para guiar ese proceso de transformación.
Lo que distingue logoterapia de otras terapias es reconocimiento. Algunos tipos de sufrimiento no son patología. Son crisis de sentido. Medicamentos tratan desequilibrios químicos. Terapia cognitiva modifica pensamientos distorsionados. Psicoanálisis procesa traumas del pasado. Todo eso es valioso cuando apropiado. Pero cuando problema fundamental es vacío existencial, sensación que vida carece de dirección, propósito o valor, esas terapias pueden fallar. Porque vacío existencial no es enfermedad. Es llamado. Llamado a descubrir qué sentido único puedes dar a tu existencia específica, en tu situación particular, con tus circunstancias únicas. Frankl vio esto claramente en 2025, predijo hace 60 años, sociedades prósperas materialmente pero vacías espiritualmente producen epidemia de neurosis no génicas. Personas con todo lo que deberían querer, empleo, casa, relaciones, pero profundamente insatisfechas. No porque tengan trauma no resuelto, aunque algunos sí. No porque piensen distorsionadamente, aunque algunos sí. Sino porque no han encontrado sentido que justifique su existencia. Logoterapia ofrece camino para esa búsqueda. No garantiza respuestas fáciles. Frankl jamás prometió eso. Garantiza que búsqueda es posible. ¿Qué sentido está disponible? Que tú tienes capacidad de descubrirlo y responsabilidad de crearlo. Ahora que comprendes los fundamentos de logoterapia, los 3 pilares, el método aplicado, la confrontación existencial, probablemente reconoces este tipo de vacío de manera diferente. Quizá en ti mismo. Quizá en personas cercanas. Esa comprensión es valiosa. Pero, absolutamente crucial, comprender logoterapia teóricamente no es aplicarla terapéuticamente. Si reconoces vacío existencial significativo en tu vida, te sugiero lo siguiente. Primero, lee directamente a Frankl para profundidad completa. Comienza con El hombre en busca de sentido, de 1946, mitad testimonio de Auschwitz, mitad explicación logoterapia. Lectura transformadora, 200 páginas accesibles. Continúa con La voluntad de sentido, de 1969, desarrollo más técnico de fundamentos logoterapéuticos, pero aún comprensible para no profesionales. Para nivel avanzado, Psicoterapia y existencialismo, de 1967, artículos que profundizan técnicas específicas y casos clínicos. Segundo, busca terapeuta entrenado en logoterapia si resuena. No todos los psicólogos conocen logoterapia profundamente. Si este enfoque conecta contigo, busca profesional con entrenamiento específico. Organizaciones como Viktor Frankl Institute en Estados Unidos o Sociedad Argentina de Logoterapia certifican terapeutas. Vale la pena encontrar profesional que realmente domine método, no solo lo mencione superficialmente. Tercero, usa comprensión como lente de reflexión, no autotratamiento. Puedes comenzar a preguntarte: ¿qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Dónde puedo crear, experimentar o demostrar actitud digna? ¿Qué responsabilidad única es mía que evito asumir? Esas preguntas son valiosas para reflexión personal. Pero si enfrentas depresión severa, ideación suicida, trauma significativo, no intentes ser tu propio terapeuta. Busca profesional cualificado. Cuarto, reconoce limitaciones de logoterapia. Frankl fue honesto. Logoterapia no es panacea universal. Funciona brillantemente para neurosis no génicas, vacío existencial, crisis de sentido, desesperanza. Funciona menos para psicosis severas, como esquizofrenia o trastorno bipolar extremo. Para trastornos de personalidad arraigados. Para adicciones químicas severas que requieren tratamiento médico primero. Para traumas complejos que necesitan procesamiento emocional intenso. En esos casos, logoterapia puede complementar otros tratamientos, pero no sustituirlos. Viktor Frankl murió en 1997 a los 92 años, habiendo dedicado 50 años después de Auschwitz a enseñar que vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Su legado no es solo académico.
Es profundamente práctico. Millones han encontrado en logoterapia mapa para navegar sufrimiento que parecía insoportable. No porque Frank prometiera eliminar dolor, sino porque mostró cómo transformar dolor en algo que vale la pena. Esa transformación, de víctima pasiva a protagonista responsable de encontrar sentido, es regalo que Frank le extrajo del peor infierno humano. Y ese regalo está disponible para ti. No requiere condiciones extremas como Auschwitz. Requiere algo más simple y más difícil, valentía de asumir responsabilidad por sentido de tu propia vida. La vida te está preguntando algo en este momento. ¿Estás escuchando? Si este video te ayudó a comprender logoterapia más profundamente, compártelo con alguien que enfrenta crisis de sentido. Quizás sea exactamente lo que necesita escuchar hoy. Y si quieres explorar más pensadores que transformaron comprensión de naturaleza humana, como John Bowlby sobre apego, Carl Rogers sobre terapia centrada en persona, o Oden Yalom sobre psicoterapia existencial, encuentra esos videos en el canal. Nos vemos en el próximo.